y seguimos ahora empezando la segunda hora de Clase B. En este momento estaría empezando el programa, pero no, ahora ya pasaron un montón de cosas y todavía van a pasar más. Esto es increíble, esto no lo podemos creer. Vamos a aprovechar igual este momento para saludar a los amigos de Radio Ausonia que están ahí repitiendo el programa como todos los viernes. Y vamos a saludar al querido José Tripodero que tengo aquí enfrente mío. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, muy contento y muy agraciado que me hayan invitado al primer programa de 2 horas. No solo te invitamos al primer programa de 2 horas, sino que Vicky dijo, como José conmigo siempre pelea, este programa lo vas a conducir vos. Dijo. Ya verás que el tono es muy agradable entre nosotros, ¿no? Nosotros le encontramos otra forma, o yo te las dejo pasar, porque No. a vos te gusta hacer enojar a Vicky, digamos No, todo. vas a digamos ver que todo. dentro de 40, 50 minutos cuando terminemos vas a decir esto fue muy Qué placentero. ameno, Claro, qué ameno que ha sido exactamente. este momento. Va a ser todo en este tono, mira. Ay, qué lindo. Aparte vamos a compartir bloque en el especial que se viene pronto a Punto Cero. Sí. Así que más vale que el tono se mantenga ameno porque Pero- si no, no se va a poder. Por supuesto que se va a mantener. Vamos Ay. a hacer todo lo posible. Qué chuete. Bueno, y estamos acá porque Vamos a Clase ha vuelto. Este espacio en el cual queremos hablar un poquito de ciertas cuestiones más teóricas a veces o del quehacer del cine, no tanto de algún estreno, de alguna película o de algún festival, como hablamos recién, sino de algunos conceptos, ¿no? Y te hemos invitado porque queremos hablar de géneros. Bien. Y tú has elegido uno para comenzar hoy. ¿Cuál has elegido, querido? Bueno, he elegido el western. Ah. Me parece que, viste esa frase que comencemos por el principio. Yo creo que el principio de los géneros es el western. Me gusta esta declaración que estás haciendo, José Tipodero. Bueno, me alegro mucho. Vamos a comenzar, si te parece. Pero por bien. supuesto, es todo tuyo este espacio. No, pero por supuesto podemos hacer un ida y vuelta. Voy a ver. Ah. Bueno, está bien. Comencemos entonces. El western lo podemos considerar como el género por antonomasia del cine. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces se nombra el western como el género por antonomasia del cine estadounidense. Para mí es el género por antonomasia del cine porque da lugar a, primero, a una serie de temáticas que después fueron utilizadas por muchísimos otros géneros que tienen que ver con, lo vamos a ir viendo, pero tienen que ver con la moral, con el honor, la justicia, etcétera, etcétera, pero además también con ciertos implementos desde el punto de vista formal, del uso de la cámara, de la puesta en escena, la puesta de cámara. Entonces, Bueno, hay un plano que, Sí. que existe gracias al western. exactamente, es el plano americano que, si querés lo podemos ver, Ah. que lo tenemos ahí preparado. ¿Tenemos una fotito ahí? Sí, tenemos una fotito. Cuando quiera el operador. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. El operador es un genio, ya ¿Viste? lo digo. Él ya estaba ahí atentísimo a esta situación. Lo que estamos viendo ahí es un denominado plano americano. ¿Sí? Ujú. Estamos viendo al querido John Wayne con un arma en su mano y lo que estamos viendo es un encuadre que alcanza hasta prácticamente la altura de las rodillas Ujú. y esto lo empezó a implementar el género para mostrar la cartuchera donde está puesta el arma, ¿sí? En los Muy bien. costados. Y a partir de entonces lo empezaron a utilizar todos los otros géneros en cualquier otra película que hoy ya es normal. Nadie está señalando con un dedo, un plano americano. Mirá, nadie es sino el que- meme de DiCaprio señalando un plano Claro. americano. Exactamente, ya es algo que está naturalizado, pero se empezó a implementar con el western, por eso es interesante, digamos, pensarlo desde Tal este cual. lugar también como el western dio lugar a cosas completamente nuevas, ¿no? Claro, como cuando algo que aparece hace necesario como estirar los límites de uso de la herramienta en este Tal caso, cual, ¿no? tal cual, exactamente. Y además también es interesante pensar que el western, así como lo podemos pensar con el policial, tuvo su nacimiento en la literatura, ¿sí? Los westerns se publicaban en periódicos, en ediciones facsimilares, digamos, Sí. al mejor estilo del Eternauta, quizás, porque el Eternauta no es que uno iba a la librería y lo Y se compraba de compraba una. el Eternauta, claro. No, uno tenía que comprarse el diario y ver las 3 o 4 viñetitas todos los días y ahí iba uniendo los puntos hasta que después, bueno, por supuesto tuvo No su lo podía edición. maratonear como una serie. Claro, exacto, no, tenías que aguantar la ansiedad y después ir a buscar el diario al día siguiente. Muy bien. Pero bueno, después, claro, tuvo su edición en formato libro, ¿no? Sí, sí, Bueno, lo mismo pasaba con el western, ya existía en la literatura y demás, pero bueno, después
apareció el cine, ¿no? Por supuesto. Y el cine cambió un montón de cosas. Lo que tenemos que decir, y hay algo que no sucede habitualmente en el cine y que tiene que ver con la disputa de ciertos teóricos y demás, que es que acá sí hay algo unánime y tiene que ver con cuál es el primer western de la historia. Eso no pasa nunca. No. Yo no te lo puedo creer. Acá pasa. Esto es único. Yo creo que esto tiene que ver porque no hay tanta documentación y Mm. prácticamente toda la documentación que existe coincide en lo mismo, Ok. que el primer western de la historia es Asalto al Tren del Dinero, Sí. de Edwin S. Porter de 1903. ¿Sí? Pero hay algo muy interesante, porque al ser el primer western no es que cuando se estrenó el público dijo, esto Mirá es este un western. western. A partir de ahora tenemos un género que lo vamos a ver, no sé, mucho. Sino que había algo que estaba muy en boga por esos tiempos, que tenía que ver con una lectura que podemos hacer acerca de que se la consideraba como una película de viajes. ¿Qué podemos decir sobre eso? A ver. Era un género muy popular en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque se montaba la cámara sobre un trípode, se lo ponía sobre un tren, apuntando a una ventana, y cuando el tren andaba, eso se empezaba a grabar y tomaba lo que podríamos determinar como una subjetiva de alguien viajando. Claro. Eso después se pasaba en los cines y la gente iba a ver, por ejemplo, no sé, un viaje exótico por el Cañón del Colorado, digamos, o por el Monument Valley, ¿no? Alguien que estaba en Alemania, alguien que estaba en Francia, en Italia. Y esto de verdad era muy popular. Y entonces, cuando salió Asalto al Tren del Dinero, lo primero que se observó fue esto. Una película más de viajes, Mm. que un poco eclipsaba la historia que se contaba, que era claramente una historia de bandidos, Sí. que después, ya fue como algo mucho más frecuente en el western. Aparte, estamos hablando de 1903, o sea, estamos Claro. hablando todavía de cuando el cine era una sorpresa muchas veces, el simple hecho de ir a ver algo que se moviera en la pantalla. Claro, tal cual. Y además, no es para esta columna, pero Asalto al Tren del Dinero la podemos considerar como la primera película con montaje paralelo. Sí, también. Y Este- más cosas nerdosas que podríamos decir al Exacto. respecto, Pero no nos vamos a meter ahí. pero vamos a seguir con el western. Claro, porque quizás acá venga algún día alguien a hablar de montaje o a hablar mucho mejor que yo. No necesariamente, pero por ahí puede pasar. Puede Ya pasar. hemos hablado aparte de montaje con otros Es verdad, vino el querido Hugo Meyer a hablar, es Exactamente. verdad. Bueno, pueden ir a Así buscar. que no te metas en su terreno. Es te verdad, pido no, por favor. eso yo no me quiero meter con la gente del montaje. Bien, entonces, por un lado tenemos, se la consideró como una película de viajes, ahí ya le dieron play. No, lo que pero podemos- no, está en Ah, previo, está bien, tranquilo. perdón. El No, pero operador solo se está preparando. Iba a decir que le podemos dar play, Ah, entonces estamos, pero más sincronizados imposible. sí, para ver la That's the hardest influencia part. Today everything is different. del There's no asalto al tren action. del dinero con I las have to películas wait actuales. around Acá like lo que estamos everyone viendo else. es el final de Buenos Can't Muchachos. even get decent food. Y lo que vamos a ver Right after I es got un here, I plano ordered some spaghetti with tal marinara cual, sauce que es un on it, homenaje egg de noodles and Scorsese a ketchup. esta película de Porter. I'm an average nobody. Ahí lo tenemos al Get to querido live the rest of my idiota. life like a schnook. Se me pianta un lágrima. Abajo tenemos Asalto al Tren del Dinero y ahí lo tenemos a Joe Pesci disparando a cámara. Pensemos en lo tremendo que era para un público de esa época Sí. que le disparen a cámara. Claro, eso ya era también una innovación que Sí, estaba trayendo claro. el asalto al tren del dinero. Exactamente. Decidiste traer como primer ejemplo un final de película, Exacto. o sea, ya arrancaste con toda, de 0 a 100. Les Me he- gusta. Les spoileé Asalto al Tren del Dinero, una película que tiene 120 años. Nada Perdón. más, ni nada Sí. menos. Cuestión que, decía, por un lado se la consideraba como una película de viaje, pero por otro lado, el público a lo que estaba más acostumbrado era a asociar una película de bandidos con una historia policial de crímenes violentos. Ok. Entonces era, estoy viendo un policial mezclado con una película de viajes, pero en ningún momento se lo asoció a un western. Todavía la palabra western casi que ni circulaba en términos cinematográficos. ¿Sí? Bien. Ahora hablemos, si querés, para definir qué es un western. Porque Me acá entramos Canta. en esta polémica, ¿no? Porque sucede lo siguiente. Aparece una película en la que tenemos que sucede en el conurbano bonaerense. Hay unos bandidos, hay unos autos, un asalto, listo, western. Y yo acá me voy a poner un poco empezado y decir, no es un Uy, western. sos uno de esos hinchas. Ok, bien, No está es un bien, western. está muy bien. Te Pero- invitamos para esto, está perfecto. Pero
el tema es el siguiente, voy a explicar y voy a dar mis motivos y mis fundamentos. Me gusta. ¿Sí? Fundamentos teóricos, además, no es que a mí me parece... Teóricos. Me levanté y dije, bueno, el western es así porque me levanté con el pie izquierdo. No, acá vos No. traes tu marco teórico. Me gusta. Exactamente. Sí, si no pueden ir a leer, hay un libro que se Ajá. llama Los géneros cinematográficos, que es el señor Ray Kalman, que es probablemente el manual sobre género Sí, para tal cual. empezar a entender un montón de cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, para que sea un western, tiene que estar ubicado en el oeste estadounidense, Ujú. entre mitad del siglo XIX y finales de ese siglo. Ok. ¿Sí? Y tiene que tener escenarios característicos como la taberna, un burdel. Tiene que haber situaciones también. Exactamente. Tiro, lío, colla, Tiene que bola. haber, claro, duelos, tiene que haber tiroteos y tiene que haber una serie de cosas que uno lo puede asociar a ese contexto histórico y a esos La fiebre personajes. del oro. La fiebre del oro, los recompensas, digo, todas esas cosas tienen que estar ubicadas en ese contexto. Ok. Entonces no puede ser una película que sucede en el conurbano bonaerense, un western. Lo que Bueno, sí puede ser bueno. es esta película que sucede en el conurbano bonaerense en 2020 toma elementos del western. Está ¿sí? bien. Está bien. Sos un poco purista, digamos, del uso del término Sí. hacia la ligera. Claro, pero si no, qué sé yo, no puede ser, no sé, Más corazón que odio, lo mismo que, no quiero nombrar una película argentina, pero digo... Estás a claro. punto, lo tenés en la punta de la lengua, pero no lo vas a hacer. Muy bien, sigamos entonces. Bien, avancemos un poco más con la historia del western. Y el western, además de contribuir con lo que hablamos del plan americano y con esto de las películas de viajes como un origen, como una cuestión seminal, hay que decir que el western también contribuyó a la migración de los estudios de Hollywood, mejor dicho, de los estudios que estaban en el este de los Estados Unidos, en Nueva York mayormente, hacia California, donde veían la posibilidad de habitar un espacio casi virgen, con un gran potencial para filmar en exteriores. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? Que se generó justamente todo lo que es Hollywood alrededor de esa zona, y tenés el rancho de Disney, que es como un espacio súper gigante y súper abierto que la gente de Disney conserva. Claro, exacto. Ese era un motivo, pero también otro era escapar de Thomas Edison, que prácticamente era un monstruo que tenía acaparado todo y era el monopolizador de prácticamente todas las producciones audiovisuales en ese momento. ¿Sí? Y ahí, bueno, se edifica un sistema diferente de producción, de distribución y de exhibición de películas, todo en base al western, básicamente. ¿Sí? Era muy sencillo sacar la cámara a la puerta prácticamente de los estudios y tenían ya un desierto y tenían este escenario proclive a este tipo de historias, ¿no? Bien, los personajes construidos en el western, y acá me parece algo como también interesante para pensar, es que son arquetipos de héroes nómades, muchas veces de carácter ocasional o involuntario, y por el otro también tenemos bandidos, personajes que se mueren al margen de la ley, ¿no? Bien, en combinación con estos personajes tenemos la idea de lo que yo hablaba de lo moral que envuelve al género, ¿no? Como totalmente. Códigos de honor hasta la conservación de un status quo sobre la familia, sobre la sociedad, ¿sí? Y por el otro lado, acá entramos en lo que puede ser la zona más problemática, que es el arquetipo de personajes nativos americanos, podemos decir. Uy, sí. Ahí estás entrando en un momento complejo. Pero hay que entrar acá, sí, porque sí, si no es como... Si no, estamos lavándole la cara. Exacto, exactamente. Y no queremos lavarle la cara a nadie, ¿no? Bien, que siempre fueron mostrados como los villanos y como una especie de simbolización de la barbarie, la cual había que aniquilar directamente, ¿no? Sí, la cuestión está de la conquista del oeste, justamente, hay que una tenía película que ver, se llama así directamente, literal, claro, y que tiene que ver con esto de nuestra campaña al desierto, digamos. Claro. Todos sabemos que eso no estaba desierto, Bueno, por eso digo, cuando ponemos mucho el ojo sobre el oeste de los Estados Unidos, habría que poner el ojo sobre el sur argentino también. ¿Por qué no? ¿No? Bueno, digo, el mayor artífice de eso está en el billete de mayor denominación, digamos, ¿no? Bueno, no le queda mucho igual. No, estaba, por eso dije estaba. Bueno, de todos modos, el western, y acá no vengo a hacer una defensa como si fuera un abogado, hizo una mirada revisionista un poco sobre este tema, mucho más avanzado, digamos, el siglo XX, ¿no? Claro. Bien,
Podemos ver el video número 2. Va a empezar a verlo. Y acá tenemos una de las primeras películas de John Ford. Acá ya lo teníamos que nombrar a John Ford porque Sí, claro. es probablemente el nombre y apellido del género, ¿sí? La película se llama The Iron Horse, del año 1924. Hizo una película que marca un antes y un después por diferentes cuestiones. Por un lado, estamos hablando del año 1924, todavía estamos en la época del cine mudo. La duración de las películas todavía eran muy diferentes a las que podemos considerar hoy como algo normal. Digo, hoy una película estándar, 90 minutos, Tal 2 cual. horas, pero en esa época todavía se estilaban, las películas duraban 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 20. Esta película dura más de 2 horas. Ah, ¿Sí? ok. Así que si ahora se quejan porque una película dura 3 horas, 3 horas 20, imagínense en esa época un público al cual se le presentaba una película que duraba más de 2 horas. ¿sí? Imagínense tener que ver Intolerancia. Claro, bueno, claro, exactamente. Ya habíamos pasado la época de Griffith, ¿no? Que bueno, Si también hay- si otro hay alguien a quien personaje no se le puede polémico. lavar la cara. Sí, claro, no. No, al contrario, él ensuciaba las caras, ¿no? A la gente para que parecieran. Literalmente. Sí. Bien. Acá lo que podemos ver, esto es mínimamente un tráiler, pero estamos viendo muchos escenarios habituales del género que tiene que ver con, por ejemplo, la llegada del tren, ¿no? La llegada de la tecnología, que es algo que siempre aparece en muchas películas de este género como un problema, ¿sí? Como el cambio, como un antes y un después para los pobladores, digo, no solamente a los nativos americanos, sino también incluso a los que viven en un pueblo al cual le va a llegar una estación de tren. Claro, ¿Sí? las modificaciones que eso implica para la dinámica de esos personajes. Exactamente. Bien. Ya está, me parece. Creo que es medio largo, lo podemos ir sacando si quieren. Yo decía John Ford, pero hay otro director también que hay que tener en cuenta, que es Howard Hawks. Sí. Otro personaje también complicado. ¿Complicado? Sí. Sí, claro. Ayer conté una anécdota sobre Howard Hawks y William Friedkin que, bueno, no la voy a contar acá. Bien, muy complicada. Los que quieran conocerla pueden ir a buscar el material a Sí, algún lado. exactamente. En Spotify, si quieren. Bien. Cuestión que Howard Hawks también es uno de los directores, como decía, importantes del cine clásico de Hollywood y del western. Howard Hawks quizás experimentó con más géneros que Ford. Ford, si bien trabajó con otros géneros, trabajó más con dramas, con alguna comedia, pero Howard Hawks se metió con películas de gángster, películas de ciencia ficción. Y Claro, demás. fue para otros lados distintos. Sí, exactamente. Tenemos otro video para ver, que es el número 3. Perdón, pero traje muchos videos. Yo me vine con una valija llena de VHS. Bien, estamos viendo La Diligencia del año 1939 de John Ford. Para mí, una de las películas basales de la historia del cine, no solamente para el género, que estableció, por ejemplo, el concepto de presentación de personaje a través de un zoom. ¿Sí? Este es el primer western sonoro de Ford, protagonizado Ok. por John Wayne, que cuenta la historia de un grupo variopinto de personajes, entre ellos una prostituta y un ebrio de un pueblo, que son expulsados por la Liga de Buenas Costumbres, ¿sí? Y que se unen a Fantástico. una travesía a través de una diligencia y tienen que atravesar la peligrosa nación Apache. ¿sí? ¡Oh! Claro. Todos los condimentos Sí. básicos que acabas de Ahí nombrar, está. ¿no? Ahí estamos viendo la presentación de John Wayne con un zoom que nos muestra el personaje por primera vez y es algo que se va a utilizar en un montón de películas, no solamente No en este solamente género. eso, tal cual. Así es. Así que bueno, ahí tenemos también detrás el Monument Valley, que es probablemente el estudio de cine, entre comillas, Sí. más usado para el género, que bueno, John Ford además lo utilizó de tantas maneras que uno no se cansa de verlo. Es muy interesante como siempre mostró desde diferentes perspectivas. Y algo que me parece interesante de la descripción que dabas de la película es Sí. cómo ya ahí se ven esos arquetipos, ¿no? Tenemos la prostituta, tenemos un borracho del pueblo, tenemos la Liga de las Buenas Costumbres, ¿no? Como Claro. todas esas cosas muy arquetípicas, la peligrosa nación Apache, Exactamente. que se van a ir repitiendo de distintas maneras, ¿no? Dentro del Sí. género. Sí, totalmente. Pero pasamos a la década del 40 y acá empiezan a mezclarse los géneros con el western. ¿sí? No solamente tenemos historias de bandidos o historias de personajes con alguna moral un poco cuestionable, Sí. sino que lo que tenemos acá ya es la posibilidad de mezclar, por ejemplo, el western con el drama romántico. Por ejemplo, en Duelo al Sol, del querido Kim Vidor, o Vidor, como Ujú. quieran decirle, con producción de
David O. Selznick, ¿sí? Probablemente el productor más importante de aquellos tiempos, que produjo, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. Otra película tranquila también, Tranquila también, ¿no? una Que no pasó nada. no dice cosas que hoy decimos, No, ¿por qué estamos diciendo no, eso? Para nada. Para nada. Lo Podemos más- ver el video número 4. Y acá vamos a ver. Ahí tenemos la, la plaquita con David O. Selznick y Duele el Sol. Y acá tenemos también una cosa que podemos marcar como diferente del video anterior. Ya se empieza a utilizar el Technicolor Sí. a full, ¿no? Pleno Technicolor. Bien para daltónicos, ¿no? Bien fuerte todo. Todo el ¿no? mundo va a entender de qué color es cada una de esas cosas. Exactamente, Sí. todos los colores a 11 prácticamente. Bueno, y acá lo que toma David Selznick, que era un productor muy hábil, más allá de todas las cuestiones que le podemos Seguro. señalar, malas digo, toma la historia clásica de Caín y Abel, ¿no? La historia clásica bíblica, y lo lleva al escenario del western con personajes también, ahí está, ¿no? Momentos de romance, para que vengas a verlo. Unos besos que duran... Esos besos eternos de esa No época. tanto, porque estaba el código Hayes que vos Es tenías verdad. medidos los segundos y por Tenés supuesto razón. nadie podía abrir los labios. No, eso no se hace, señor. No, Por favor, le pido. no. No sea inmoral. No, para nada. Y ahí lo que tenemos también es la posibilidad de presentar tragedias de otro tiempo y de otros géneros aplicadas a el contexto del que yo hablaba para definir a un western, ¿no? Claro, o sea, mantener, digamos, esos elementos centrales y esos arquetipos también, ¿no? De personaje, Exacto. pero agregarle cosas que ya vienen de otros lugares o empiezan a Claro. tener como otros condimentos. Claro, exacto. O historias que ya tenían una fábula que podían marcar un vector moral para la Ujú, sociedad, ¿no? claro. Qué mal que está la infidelidad, qué mal que está desear la mujer de tu hermano, ¿no? Esas Sí, cosas, claro. digamos, ¿no? Bueno. Cuestión que hacia la mitad de la década del 40 comienzan a, por lo menos a pensarse las tradiciones del género como, acá hay algunos problemas, acá... No los problemas como quizás lo podemos ver desde hoy, Ah, pero sí... porque te iba a bueno, decir, sino que adelantados. no, Si ya en la tanto mitad de la no, década del tanto no, 40 se tanto dieron no. cuenta. Pero sí cuestiones que tienen que ver sobre un estudio sobre el héroe, sobre posiciones individuales. Empiezan por eso a aparecer western más de carácter melancólicos, con también antihéroes. ¿Sí? Ya no tenemos como el héroe que viene como a defender a un pueblo o a salvar a una damisela en peligro. Claro, o sea, hasta esos momentos todo lo que son estos otros arquetipos como el borracho del pueblo, Sí. los bandidos y demás, no están en el rol protagónico. Son Claro. aquellos a los que el héroe viene a modificar, mover, etcétera. Exactamente, son personajes marginales que empiezan a pasar, aunque sea un poquito más, a un primer plano, ¿no? Ujú. Bien, si hablamos de género textual, y acá marco la diferencia, el western tiene una fuerte marcada, quizás no se dieron cuenta y yo vengo acá a contarles, digo, podría ser un poquito machista, ¿no? No me digas. Te lo cuento yo que soy hombre, mirá. No se me ocurrió. Gracias por mansplainearme lo machista que es el western. Un poquito. Quizás no lo notaron, quizás era un poco críptico, pero... Pasa muy desapercibido. Esto es una primicia que tenemos Sí, acá. sí, sí, porque sí, sí. realmente pasa muy desapercibido. Hay que analizarlo muy en profundidad para Claro. darse cuenta. Claro, exactamente. Capa tras capa hay que desarmar Sí, 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 lo que no, es es un tremendo, western es para tremendo. llegar No, ahí. Tenemos que tener un programa de 4 horas. Sí, exacto. En el Solo especial para por que ahí. lo puedan... En el Eso especial lo por ahí, podemos hacer. claro, exacto. Lo vamos a Western, hacer. ¿machista o no? Lo ponemos como pregunta Y 4 todavía, horas. ¿no? Y contestando. debatimos. Sí, traemos acá una mesa de gente más de 70 años a De hablar. 4 o 5 hombres, una mujer, No sé. por ahí. Eso lo por tenemos ahí. que charlar. Bien. Bueno, pero volviendo. Exactamente. En términos de género, también de género. Yo una vez dije género sexual y casi me apuñalan. Pero digamos, en términos de género como lo estudiamos hoy. Claro, ¿sí? y no de género cinematográfico, porque Exactamente. ahora es muy confuso en esta charla. Claro, exactamente. Hay que pensarlo, por supuesto, no con el diario de no con el diario del lunes para masacrar a todos los No. a todas las películas. A mí lo que más me interesa es problematizar, no cancelar y decir, bueno, esto hay que eliminarlo, porque si no existió no se puede charlar, no se puede ni siquiera Totalmente, cuestionar. Totalmente. Bien.
hay muy pocas películas protagonizadas por mujeres Ujú. en el western y dirigidas Olvidate. menos, digamos. Menos ¿no? todavía. De todos modos, yo acá traje en el video número 5 un caso para pensar que es el de Johnny Guitar, de 1954, de el querido Nicolas Bay, que hizo Rebelde sin causa. ¿Sí? Bien. Podemos ver también en Technicolor un poco más marcado, pero con un personaje femenino muy fuerte. No es la damisela en peligro, Claro. no es la prostituta de buen corazón, no es un personaje marginal, sino que es la gran Joan Crawford, ¿sí? Un personaje, una actriz que era de armas tomar. Con carácter, con ¿no? carácter y con un personaje además tridimensional. No estamos hablando de un personaje, bueno, el objeto de deseo de un objeto de deseo, personaje claro. o al que hay que salvar, ¿sí? Tiene un uso particular de los colores, decía, pues está filmada bajo un proceso llamado True Color, ¿sí? No de True de verdad, sino True, así como suena, True Color, que al principio fue pensado para dibujos animados. Ah, mira. ¿Sí? Y luego utilizaron ciertos westerns de mitad de los 40 hasta principios de los 50. Bien, este es un western clásico que además, en términos temáticos, a pesar de ser clásico, es un poco extraño. Para la época, para hoy nos puede parecer clásico con el paso del tiempo. Claro. Porque tiene temáticas vinculadas a los celos, a la moral, a los falsos acusados y demás, a los entrecruzamientos de personajes. Digo, es muy interesante de ver. Y es de los pocos, digamos, se convirtió en clásico también porque es de los pocos de aquella época que tiene un personaje femenino fuerte, como el que hablábamos. Bueno, este es el mejor que conseguí. Hay otros que son Impresentables. lamentables, claro. Por lo menos, digamos, se ve bien, está bien actuado, está bien escrito. Digo, por más que esté escrito por un hombre, por lo menos Hay tiene una en intención, consideración claro. de presentar un personaje femenino mucho más fuerte y más interesante que los que aparecieron hasta ese momento. Sí, retomando un poquito esto que decías de la cuestión de pensar o repensar las producciones audiovisuales en términos de género hoy, no desde la cancelación, sino desde la problematización. Lo que está bueno, lo que es interesante también, es que justamente lo que nos muestran es el tipo de consumo que había en una época, Claro. lo que se tomaba como aceptable, lo que se tomaba como lo lógico, y con lo que nosotros después también nos fuimos formando y que por lo tanto termina generando también esas ideas. Es así. Y eso es lo interesante de poder problematizar y decir, bueno, no necesariamente esto tiene que Tal ser cual. así. Sí, de hecho, mientras estábamos viendo algunas imágenes antes, que Sí. era un personaje que podía disparar y matar a otros hombres. Ya eso es un montón. Sí, Porque generalmente, como decíamos, como el arquetipo de la damisela en apuros, suele ser esa persona que no tiene capacidad de resolver nada por sí misma, Claro. por sí sola. Seguramente cocinar, planchar, esas Sí, cosas sí, obvio. pero otras cosas no las puede resolver y necesita la ayuda del héroe, ¿no? exactamente. El uso más cotidiano de la mujer era ese. Exactamente. Pero les traje una perlita, así que podemos ver el video número 6. Ay, Dios mío. ¡Qué miedo! ¡Qué el miedo! miedo del otro lado lo estoy sintiendo hasta acá. Hay un western protagonizado por una drag queen Me vuelvo loca. que se llama Las in the Dust. Esa drag queen es probablemente uno de los seres más hermosos que ha pisado este mundo, que es Divine. Por favor. Sí, Divine, ese ser hermoso, como yo decía, Sí, protagonista sí. de un montón de películas de De John John Waters. Waters. Y acá hace Las in the Dust, más conocida en nuestro país como Al Este del Oeste, ¿sí? Dirigida por el querido Paul Bartel. Y es una película que tiene un montón de personajes de la contracultura estadounidense. Incluso si lo comparan con lo que veíamos de la película Johnny Guitar, que tenía momentos de romance Sí. con esa tipografía, aparece acá también parodiado, ¿no? En este tráiler. Total. Es claramente una parodia, como decía, del western. Está Tap Hunter, que la historia de Tap Hunter es increíble porque se construyó sobre él una figura de un galán y tuvo que esconder su homosexualidad para poder seguir trabajando. Ni hablar. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Ya No de podríamos haber aprendido. 1860, 1960. Ya podríamos haber aprendido un Claro, poco más. ahí la estamos viendo a Divine, que es Divine es hermosa, una cosa hermosa. preciosa. Bueno, ese es César Romero, más conocido como el Joker de Batman de Adam West. Bueno, por eso digo un montón de personajes de la contracultura. Total. La película es divertidísima. La iba a dirigir John Waters y finalmente la dirigió Paul Bartel.
Bien. Quería traerlo también como una cosa anómala, por supuesto, pero que ayuda también a pensar las cuestiones de género en este sentido. Tal cual, y que me parece muy interesante que lo hayas traído, porque justamente, como decíamos recién, esto es también problematizar el género, Claro. ¿no? O sea, hacer este tipo de parodias, poner otros personajes a cumplir o no esos roles también, es problematizar el género. Totalmente. Así que bueno, la pueden ir a buscar creo que en YouTube está, y si no, se consigue fácilmente. Seguro. Al este del oeste o Last in the Dust. Bien. Pasemos ahora a la muerte del western clásico como lo conocemos. Ok. Que va, así como yo decía que el western se construyó a la par de la migración de los productores y los distribuidores de Nueva York a la otra costa, al oeste, el western también sufrió las consecuencias de cierta caída de una dinámica vinculada al Star System, a la quiebra de los estudios de Hollywood, allá por fines de los 50, donde un montón de géneros que habían nacido casi con el propio cine, empezaron a morir. Digo, uno de ellos es el western, porque ya no generaba la atención que había tenido décadas atrás, que el público más joven buscaba otra cosa, buscaba poder espejarse, si se quiere, con personajes que, no sé, ahí tenemos películas como, yo decía, Rebelde sin causa. Sí. Se me fue el nombre de la película de Marlon Brando, la icónica, pero bueno, todas esas películas de jóvenes, digamos, la cultura rockabilly, digo, ya no interesaba al público más joven películas de vaqueros, digamos. Claro, hay una cuestión también ahí de la construcción de la adolescencia culturalmente, que tiene que ver con estas otras representaciones que vos traes y que justamente ya no tienen el mismo tipo de moralidad y la cuestión del vida o muerte por ahí que presentan este tipo de aventuras, sino otra cosa que se relaciona más con esa vida cotidiana de esa juventud. Sí. Exactamente. E incluso un público más mayor tampoco ya le interesaba seguir viendo estos westerns que además ya venían a plantear como ciertos cuestionamientos o a presentar personajes amorales, o hasta incluso a presentar mujeres como coprotagonistas, digamos. ¿Te referías a Un tranvía llamado Deseo del 51? Exactamente. Claro, es la época también del melodrama, ¿no? De las películas de Dallas Sirk, digamos, son películas maravillosas y por supuesto el western empezó a quedar cada vez más marginado. Pero llegó desde Europa un aire fresco que por lo menos le aplicó un poquito de morfina al género, ¿sí? Lo mantuvo ahí vivo. Lo sostuvo un rato. Un poquito más. Todavía sirve. Y entonces aparece, de la mano de Sergio Leone principalmente, lo que se llama el spaghetti western, ¿sí? Sergio Leone, director italiano que tenía experiencia dirigiendo segunda unidad de muchas producciones extranjeras en Italia, en general de las películas llamadas Peplum, el subgénero Peplum, eran las películas de gladiadores. ¿Sí? Ok, claro, súper específico. Claro, películas tipo Espartaco. Espartaco quizás es la más popular, pero después tenemos un montón italianas con nombres italianos que, con actores italianos, pero con nombres anglosajones, podemos decir. Y hay algo, y acá voy a ser medio polémico, no tengas miedo del otro lado, te digo. Esto es básicamente producto de una política de Mussolini. Uno puede decir, bueno, ¿no hizo nada bueno el fascismo? Sí, acá tenemos algo bueno que yo vengo a presentar. ¿Por qué? Estas son palabras pura y exclusivamente del señor José Tripodero. La producción no se hace cargo de nada de lo que este invitado está diciendo al aire. Completo, para fundamentar. Porque en la época de Mussolini hizo un montón de cosas malas, ¿no? Aclaramos. No estoy de acuerdo para nada. Por favor, te pido. Que las producciones extranjeras tenían que tener sí o sí un codirector italiano. Con la excusa con la excusa válida, digo, pues si se hiciera hoy acá en Argentina nadie lo cuestionaría, que si hay una producción extranjera tenga un director italiano. Básicamente para darle trabajo a lo mismo con los técnicos. Algo de lo que hablamos un montón hoy por hoy. Sí, realmente. Claro. Pero pasaba también en otras áreas, digo, por ejemplo, cómics extranjeros los tenían que dibujar dibujantes italianos, por ejemplo. Guionarlos también guionistas italianos. Y ahí es donde se empezaron a formar un montón de directores, digo, además de Sergio Leone, Mario Bava, digo,
Y es en cierta forma ese training que Claro. lograron con esas películas que después les permitió hacer sus propias películas. Así que lo que dije al principio estaba Basta, bien. basta. Bien. Salgamos de acá ya mismo. Cuestión que Leone era un seguidor de la obra de Akira Kurosawa. Ujú. Bien. Y estaba muy fanatizado con las películas de samuráis. ¿Y quién es eso? Quería decir, ¿quién es Akira Kurosawa? Akira Kurosawa. Porque acá estamos en un espacio de formación y Bien. vos tenés que dar datos. Sí. Akira Kurosawa, un director japonés, Muy por bien. supuesto, que hizo un montón de películas maravillosas. Entre ellas, ahí está. Cuando uno dice, ve una película de samuráis, dice, es como un western. No, No, es no, una no. película de samuráis. ¿Sí? Que Lo tiene mismo- también su propia lógica y ciertos Claro, puntos exacto. de contacto. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué me pongo en quisquilloso? Porque lo que estamos haciendo, sino al decirle películas western a las películas de samuráis, anular todo lo que tiene que ver con el contexto y el escenario Sí. sociopolítico, histórico, Sí, cultural por supuesto. de un país. Digo, lo mismo con las películas argentinas que se hacían acá, no sé, Pampa Bárbara. Uno no le puede ser western, hay que hacerle gauchesco. Ujú. Bien. Zanjado eso, volvemos. Entonces concibe ideas para. Yo quiero llevar las películas de samuráis, pero acá, hacer como un western, dice Ok. Sergio Leone. Entonces piensa en Almería, España, que hay como un desierto similar al desierto californiano. Tengo mi Hollywood, dijo. Claro, acá está Hollywood. Bueno, nosotros también tuvimos un Hollywood en San Luis. Acordémonos, ¿no? Nos duró igual un Nos susto duró y una poquito. disparada, pero bueno. Alguna película por ahí nos dejó, pero no mucho más. Cuestión que empieza a hacer lo que se llama la llamada trilogía del dólar, Ujú. protagonizada por Clint Eastwood, que era un ignoto actor estadounidense que solo había protagonizado la serie Cuero Crudo, que si vieron Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, allá van a encontrar al personaje de DiCaprio que tiene muchas similitudes Ujú. al personaje de Clint Eastwood, ¿no? Un tipo que sale de la tele, la quiere pegar con los largometrajes, no le va muy bien y ve una oportunidad en Italia para hacer estos westerns, ¿sí? Bien, vayan a ver Érase una vez en Hollywood, es una gran película. Un Bien. western. Sí, un poquito. Un poquito sí. Bien, cuenta la leyenda de que Clint Eastwood llegó al set solamente con un par de jeans, digamos. ¿Cuenta la leyenda? Exactamente. Ok. Y con esa presencia escénica conquistó a Sergio Leone. Y bueno, es Clint Eastwood, ¿no? Claro, O sea, exactamente. Aparte de esa época, ¿no? Punto caramelo. Bien, la primera película es Por un puñado de dólares del año 1964. Y acá, lo mismo que hicimos con el western, ¿qué características tiene el spaghetti western? En primer lugar, mantiene las cualidades del western clásico en cuanto a una historia que se ubica entre mediados y finales del siglo XIX en el oeste de los Estados Unidos, con los escenarios y situaciones comunes como los duelos, los asaltos, los burdeles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la diferencia en que se vale un poco de la última etapa del western clásico a partir de personajes con una doble moral, con ideas ambiguas, con protagonistas que son antihéroes, y le impone a eso una cuota de humor en clave de ironía, de sarcasmo y hasta de absurdo incluso, ¿sí? Desde el punto de vista formal, Leone trabaja con un estilo más virtuoso en el uso del zoom, de grandes planos generales, planos muy largos, tomas muy, muy largas y únicas, ¿eh? Total. Y también una violencia mucho más explícita, hay más sangre. ¿Ustedes por qué creen que se llama Spaghetti Western? Ay, no sé, decime. Y el espagueti tiene una formita de intestino. Una formita de tripa, Claro, vos decís. Exacto, exactamente. Bien. Esto no es un invento mío, ¿sí? Bien. No se le ocurrió al señor José No. Tripodero. Me hubiera encantado, pero no. No lo acuñé yo. En la segunda película de la trilogía, ahí es donde hace una verdadera versión de Yojimbo de 1961 y podemos pasar a ver ya mismo. Por favor, te pido. La película de Leone se llamó Por un puñado de dólares más de 1965. Ahí tenemos dividida la pantalla como prácticamente plano por plano. A la izquierda tenemos Por un puñado de dólares más y a la derecha tenemos a Yojimbo. Yojimbo gana porque hay un perro igual. Exacto, sí. Pero hay un gatito. Bueno. En El bueno, el malo y el feo, un gatito. Bien. No. Bueno, es muy hermosa la secuencia. Fíjense los tamaños de plano, digamos, como algunos son iguales, idénticos, otros son similares. Sí. Pero la idea es la misma, es la idea de un forastero que llega a un pueblo y encuentra una oportunidad en dos bandas que se están disputando el pueblo
una oportunidad para sacar dinero, trabajando para ambas. Claro. ¿Sí? Es una maravilla total. Ambas películas. Por un puñado de dólares más se puede ver en el Bafisi, en una versión que me dijeron que estaba muy bien. Bien, entonces, el corolario de esta trilogía es El bueno, el malo y el feo. Una película que hoy ya prácticamente es propiedad de la cultura pop. Sí, vamos a decir, sí, ¿no? sí. Es Hay muchos stickers de WhatsApp con el Claro, bueno, el malo y el feo. exacto. Y si hay sticker de WhatsApp, ya está. Ya es está, cultura pop, ya ¿no? está. Bien. Si mi mamá me puede mandar un sticker del bueno, el malo y el feo, claro, es porque exacto. ya está. Bien. Esta es la instancia final del perfeccionamiento de un género, ¿sí? Porque el Spaghetti Western es un género en sí mismo. Y de la obra de Leone, que todavía nos iba a dar, de todos modos, 3 películas más. En El bueno, el malo y el feo se juntan, además de Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach. Eli Wallach quizás lo tengan de El Padrino 3, como el villano. Bien, Ajá. este es el trío más importante de este género. Y acá Leone es convocado por Hollywood para que, bueno, lo que estás haciendo en Europa, vení a hacerlo acá en Estados Unidos. Y ahí Érase una vez en el oeste con un personaje femenino muy fuerte, prácticamente es la protagonista, que es la queridísima Claudia Cardinale, ¿sí? Junto a Charles Bronson y Henry Fonda, ¿sí? Esta es una obra maestra que, además en el guión, ¿sabes quiénes están? Bernardo Bertolucci y Darío Argento. Tranca. Sí, así nomás. Y del Spaghetti Western tenemos una sola película dirigida por una mujer, Bueno, que es un montón. sí, It's sí. a montón. It's ¿sí? a montón, teniendo en cuenta que podría haber sido 0, digamos. Claro. Está muy bien. Exactamente. La película se llama El mío corpo per un póker, Ok. de Lina Wermüller. Sí, Lina Wermüller, también una de las pocas mujeres nominadas al Oscar. Bueno, sí. ¿Sí? No entremos ahí porque no terminamos más pero el bueno, programa. pero me parece que es necesario nombrarlo. Sí, Y por totalmente. último, podemos entrar en lo que es el ocaso Bien. del western, ¿sí? El Spaghetti Western, como decía, fue como una especie de inyección de morfina para el género, porque el corazón está en la obra de Leone, en un par de películas de Sergio Corbucci, que en la película de Tarantino aparecen, como por ejemplo El Gran Silencio, ¿sí? Uno de los pocos westerns filmados con nieve. Sí, hay pocos westerns. Rarísimo, claro. Claro, en la nieve. De ahí es que toma también Tarantino para hacer Los 8 más odiados. Sí. Todo el comienzo, toda la película, ¿va? Toda la peli, claro. Claro, dramáticamente, de hecho, tiene un sentido la aparición de la nieve. Por Bueno, completo. acá tenemos, después de Corbucci y de Leone, tenemos nada más que muchas películas entretenidas y prácticamente el Spaghetti Western se convierte en un género exploitation, ¿sí? Este género del cual se toma un concepto y se hacen fotocopias hasta que no se ve nada de tinta prácticamente en la hoja, ¿no? Claro, una cuestión de ahí la repetición de esos Exacto. temas por el simple hecho de tener algo nuevo que mostrar dentro de ese mismo lugar que tiene cuestiones estéticas que son llamativas y que hay gente que lo va a ir a ver. Tal cual. Y también con formas, digamos, ¿no? En el caso del Spaghetti Western, más. Sí, claro. Y después lo que nos quedó simplemente fueron películas muy entretenidas, como la saga de Django, de Sartana, y no mucho más. Y sí un montón de títulos muy creativos, como por ejemplo Voy, lo mato y vuelvo, de Enzo G. Castellari. Si encuentras con Sartana, ruega por tu muerte, de Gianfranco Parolini. Dios perdona, yo no, de Giuseppe Colizzi. Se preocupaban mucho por los títulos, eso está clarísimo. Sí, totalmente. Bueno, con los giallos también después, ¿no? Por Sí. supuesto. No lo voy a decir. Bien. $1 y una tumba, de León Klimovsky, que era un director argentino, ¿sí? Que hizo un par de películas de este género en lo que fue su periodo español. Y por último, la trilogía lo llaman Trinity, lo seguíamos llamando Trinity y ninguno de los 3 se llamaba Trinity. Este es hermoso. Espectacular, claro que sí, por eso lo traje. Bueno, para el Qué final lindo. del Spaghetti Western lo que tuvimos fueron western más bien metafísicos en términos de calidad, como El fugitivo Josie Wells del año 1976, dirigida por Clint Eastwood, como también El jinete pálido del año 85, que de alguna forma Clint Eastwood tomó ciertas ideas del cine de Leone que aprendió con esa trilogía que hizo en España y las llevó para adaptarlas a su manera a Estados Unidos, ¿sí? Primero como productor,
con Hang 'em High en el 67 y después ya directamente a la dirección con estas 2 películas que nombré. Después también tenemos muchas parodias, digo, además de Al Este del Oeste, que veíamos de Paul Bartel, también tenemos una película que se llama Blazing Sails de Mel Brooks. Ajá. ¿Sí? Y para el año 1992 llegaría lo que podemos considerar como un final simbólico, que es Los Imperdonables. ¿Sí? Un proyecto que Clint Eastwood trató de hacer durante muchos años y que a principios de los 90 ahí fue cuando lo pudo hacer, materializar, digamos. Un último nombre que quiero acá señalar, que es muy importante, no traje nada, lamentablemente, que es Sam Peckinpah. Ajá. Con La Pandilla Salvaje en 1969, que también es una especie de spaghetti western, pero más a los Sam Peckinpah, ¿no? Un tipo que se caracterizó por estilizar la violencia, ¿sí? Del cual muchos directores después de la época del cine de Hong Kong en los 80 tomaron, digo, la estética habitual. Sam Peckinpah, un hombre que iba armado al set, ¿no? Básicamente, le decían Bloody Sam. Ok. Bien. Un poquito complicado. Sí, por supuesto. Y por último, digo, westerns se hicieron siempre y van a ver siempre, digamos. Kevin Costner, Quentin Tarantino, un poquito antes Lawrence Kasdan, mantuvieron las estructuras, pero el edificio llamado western lamentablemente mostraba evidencias de deterioro, desgaste, pero una huella bien pronunciada de haber dejado una marca indeleble en la historia del cine. Qué hermoso, qué poeta que hemos traído, qué cierre tan divino. Muchas gracias, No, José. por favor, es a usted por invitarme. Por favor, ya te vamos a volver a invitar para que hables de algún otro género y traigas ¿Cómo también no? todos estos videos como a vos te gustan, me encanta, Sí, muy cómo no, contenta con cómo ello. no. Vamos a la tanda un momento antes de cerrar. Seguinos en Twitter.